Vamos a estudiar ahora lo que es la regla de 3 simple. Pero antes que nada hay que entender el concepto de regla de 3. Y dice por acá que la regla de 3 es una operación que tiene por objeto hallar el cuarto término de una proporción cuando se conocen los otros 3. Básicamente quiere decir que lo que se va a resolver es una proporción geométrica en la que se conocen de esa proporción 3 elementos de ella y vamos a obtener un cuarto elemento. En ese sentido, pues podemos decir que la regla de 3 puede ser de dos formas, puede ser simple y puede ser compuesta. ¿Cuándo va a ser simple? Bueno, cuando en ella interviene únicamente dos magnitudes. Y va a ser compuesta cuando intervienen en ella 3 o más magnitudes. Ahora, en una regla de 3, usted puede identificar dos elementos importantes. Independientemente de que sea simple o que sea compuesta, usted debe de identificar dos cosas. Debe de identificar lo que se conoce con el nombre de supuesto. Y debe de identificar también lo que es la pregunta. ¿Qué es el supuesto? Bueno, el supuesto viene a ser la parte del problema de la regla de 3 que nosotros conocemos, de lo cual estamos seguros. Y la pregunta, el mismo nombre lo dice, la pregunta viene a ser aquella parte del problema que desconocemos y que es lo que nosotros pretendemos encontrar. Ahora, la regla de 3, independientemente, ¿verdad?, sea simple o sea compuesta, pues puede ser de dos maneras, puede ser directa o puede ser inversa, y eso va a depender de la relación de proporcionalidad que exista entre las magnitudes que intervienen en esa problemática de regla de 3. Entonces, basados en esto que está acá, podemos nosotros ahora verificar cómo resolver un problema de regla de 3. Entonces, cuando vayamos a resolver una relación de regla de 3 de proporcionalidad directa entre las magnitudes que intervienen, pues lo podemos plantear de esta manera. Recuerde, siempre vamos a identificar el supuesto y vamos a identificar la pregunta. Entonces, cuando la relación de las magnitudes sea directamente proporcional, pues lo que vamos a hacer es, según esta expresión que aparece acá, para poder plantear el problema, en el supuesto van a ir las incógnitas, las variables que conocemos exactamente, o las magnitudes que conocemos. Y en la pregunta van a ir las magnitudes de la cual no conocemos todo. Por lo tanto, ese valor de incógnita, que sería la X en este caso, si es directa, si vemos que la relación de proporcionalidad entre las magnitudes es directa, es decir, si una aumenta, la otra también aumenta, o si una disminuye, la otra también disminuye, entonces multiplicamos en esta forma, B con C, y lo dividimos entre A. En forma cruzada se puede decir, ¿verdad? B con C y lo dividimos entre A. Pero eso es cuando la relación de proporcionalidad sea directa. Pero cuando la relación de proporcionalidad es inversa, teniendo siempre el supuesto y la pregunta, pues ese valor de X, ese valor de la incógnita, será ahora de la siguiente manera. Será A por B dividido entre C. Pero esto, repito, sería cuando la relación de proporcionalidad sea inversa. Es decir, que en lo que una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma proporción, o viceversa. Si una disminuye, la otra va aumentando en la misma proporción. De esa manera ya nosotros podemos entonces plantearnos resolver unos problemas. Veamos este ejemplo. Nos dicen que si 4 libros nos cuestan $8, ¿cuánto nos van a costar 8 libros? Un problema sencillo. Entonces, comenzamos a plantear el problema de la siguiente manera. El supuesto es, sabemos
que 4 libros nos cuestan $8 y quiero saber cuánto van a costar 8 libros. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a decir, 4 libros nos van a costar $8. Y 8 libros nos van a costar X dólares. Cuando usted haga el planteamiento, usted debe tener cuidado lo siguiente. En esta misma columna deben de aparecer las magnitudes de la misma naturaleza. Es decir, observe, aquí hay libros y aquí hay libros. Mire, aquí hay dinero y aquí hay dinero. Deben de estar en la misma columna las magnitudes de la misma naturaleza. Ahora vamos a identificar si allí hay una relación de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa. Analicemos. ¿Será que menos libros será menos dinero o será más dinero? ¿Es lógico? ¿O será que a más libros es más dinero lo que va a costar o menos dinero? Analizando esa situación, comparando esas dos magnitudes, podemos decir que a más libros es más dinero, ¿verdad? Y a menos libros se va a gastar menos dinero. Como va en la misma relación, más de una cosa, más de la otra, o menos de una cosa, menos de la otra, entonces hay una relación de proporcionalidad directa. Y cuando es así, recuerde que se multiplica cruzado y se divide por el que está arriba. Por lo tanto, resulta que X va a ser igual a 8, que es este que está acá, por 8 dividido entre 4. Y 8 por 8 es 64 dividido entre 4. Y ahí podemos simplificar, podemos decir mitad de 64 es 32, mitad de 4 es 2, mitad de 32 es 16 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto, resulta que X es igual a 16 entre 1, 16. Pero ojo, X en calidad de ¿qué está? Mire, está en calidad de dinero. Entonces, esto es $16. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto costarán 8 libros? Entonces, la respuesta es que 8 libros costarán $16. Y ahí tendremos el resultado de resolver ese problema de proporcionalidad directa. En este otro caso, observe si nos piden que encontremos cuánto es el costo de 15 yardas de una tela, que 8 yardas tienen el precio de $160, pues hacemos el mismo planteamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, conocemos que 8 yardas cuestan $160. Y quiero saber cuánto van a costarme 15 yardas. Observe lo siguiente, decimos, miren, en la misma columna quedan las magnitudes de la misma naturaleza. Aquí dice yardas, aquí son yardas. Este es dinero, quiere decir que X es el dinero. ¿Cuánto cuestan estas 15 yardas? Ahora hagamos el mismo análisis, similar al anterior. Más yardas de tela implica más dinero, ¿verdad? Y menos yardas de tela implica menos dinero. Por lo tanto, esta es una relación de proporcionalidad directa. En ese sentido, resulta que X será igual a multiplicar 160 por 15 y dividirlo entre 8. Y 160 multiplicado por 15 nos va a dar 2400 dividido entre 8. Y al dividir 2400 entre 8, eso nos va a dar 300.
Quiere decir, y eso es dinero, $300. Por lo tanto, como respuesta podemos decir que 15 yardas de tela costarán $300. Y ahí tendríamos resuelto ese problema, mire, muy fácil. Ya vimos cómo se resuelven problemas de proporcionalidad directa. Veamos este otro problema. Nos dice que una cuadrilla de obreros ha hecho o ha trabajado en una obra en 30 días. 30 días se tardaron en hacer esa obra, pero lo hicieron trabajando 4 horas diarias. Y entonces ahora nos preguntan si esa misma cuadrilla de obreros hubieran trabajado 8 horas diarias. La pregunta es, ¿en cuántos días habrían terminado esa misma obra? Entonces vamos a empezar a plantear la situación. El supuesto, sabemos que trabajando 4 horas diarias lograron hacer la obra en 30 días. Entonces escribimos eso como supuesto y vamos a decir que trabajando 4 horas hicieron la obra en 30 días. Y quiero saber que si trabajando 8 horas, ¿cuántos días se tendrían que haber tardado? Sería X días. Observemos nuevamente, mire, las magnitudes de la misma naturaleza en la misma columna. Horas, horas, días, días. Porque X representa los días que se van a tardar. Ahora bien, analicemos para ver qué tipo de relación de proporcionalidad existe entre esas magnitudes. Fíjense bien, estamos hablando de una cuadrilla de obreros, o sea, de un grupo de obreros que se tardaron 30 días en hacer una obra, una construcción, trabajando nada más 4 horas diarias. Y si lo hubieran hecho trabajando 8 horas diarias, ¿cuántos días se van a tardar? Analicemos para ver si esa relación es directa o inversamente proporcional. Veamos. Quiere decir que esos obreros, si trabajan si trabajan menos horas al día, lógicamente se van a tardar más tiempo. O al revés, si trabajan más horas al día, por lo tanto, en la obra que van a realizar se van a tardar menos tiempo. Quiere decir que a más de una cosa, menos de la otra. O al revés, menos de una, más de la otra. Por esa razón, podemos decir que la relación de proporcionalidad entre estas magnitudes que aparecen ahí es una relación de proporcionalidad inversa. Y cuando es inversa, entonces dijimos que esto se obtiene multiplicando estas magnitudes superiores, dividiéndolas en la que está al lado de la incógnita. En este caso, quiere decir que yo, para poder encontrar el valor de X, debo de multiplicar 4 por 30 y dividirlo entre 8. Y 4 por 30 es 120 dividido entre 8. Y 120 dividido entre 8, eso me va a dar un valor de 15. ¿Pero qué representa la X? Representa tiempo, representan días. Esos son 15 días. Por lo tanto, la respuesta entonces es que se tardarán 15 días trabajando 8 horas diarias. Este viene a ser el resultado de este problema que nos estaban planteando y es de una relación de proporcionalidad inversa. Y veamos este otro problema. Dice, si un coche tarda 15 minutos en hacer cierto recorrido, no sabemos cuánto, pero cierto recorrido, cuando lleva una velocidad de 120 kilómetros por hora,
nos preguntan cuánto va a tardar en hacer ese mismo recorrido, por supuesto, pero si va a 50 kilómetros por hora. Entonces hacemos el mismo planteamiento anterior. Decimos, mire, cuando va a 120 kilómetros por hora, que sería el supuesto, es decir, lo que conocemos, se va a tardar 15 minutos. Pero cuando va a 50 kilómetros por hora, pues no sabemos cuántos minutos se va a tardar. Se va a tardar X. Entonces, aquí podemos hacer nuevamente el análisis. Quiere decir que para hacer el mismo recorrido, ese coche, ese vehículo, ese móvil, cuando va a 120 kilómetros por hora, dice, se tarda 15 minutos. Pero cuando va a 50 kilómetros por hora, se va a tardar, no sabemos. Eso es lo que queremos. Analicemos entonces. Significa que mientras para recorrer esa distancia, que no sabemos cuál es, pero es la misma en ambos casos, para recorrer esa distancia, si va a 120 kilómetros por hora, se tarda 15 minutos. Pero si va a 50 kilómetros por hora, no sabemos cuánto se tarda. Quiere decir que a más velocidad, menos tiempo. Y a menos velocidad, me voy a tardar más tiempo en llegar al destino. Por lo tanto, quiere decir que esta relación de proporcionalidad es inversa, porque a más de una cosa, menos de la otra. Y a menos de una, más de la otra. Quiere decir que a más velocidad me voy a tardar menos tiempo. Y a menos velocidad me voy a tardar más tiempo. Por lo tanto, al igual que en el anterior, X sería el resultado de multiplicar 120 por 15 y dividirlo entre 50. Y si multiplicamos 120 por 15, eso me va a dar un valor de 1800. Y lo vamos a dividir entre 50. Y al dividir 1800 entre 50, eso me va a dar un valor de 36 minutos. Porque recuerde que es tiempo lo que andamos buscando. Por lo tanto, nuestra respuesta para este problema es que se tardará 36 minutos si va a 50 kilómetros por hora, que es lo que planteamos, ¿verdad? Observe, a más velocidad, menos tiempo, menos velocidad, más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es que se resuelven los problemas de proporcionalidad directa o inversa usando la regla de 3. Simple. ¿Por qué simple? Porque solo intervienen dos magnitudes. Vea, por ejemplo, en todos los ejemplos anteriores y en este solo han intervenido dos magnitudes. En este caso, mire, es la velocidad y el tiempo. Esas son las dos magnitudes. Por eso es una regla de 3 simple, al igual que los problemas anteriores.